Vamos con la siguiente pregunta a cargo de la periodista independiente Berberena. Elena Berberana, periodista independiente, periodista española, Nayib Bukele, muchísimas gracias. Precisamente a colación sobre todo lo que está diciendo, la verdad es que permíteme que corrobore también esto que le llaman lo país, sí es lo país, como periodista española lo puedo decir, soy independiente precisamente por eso que usted está diciendo. ¿Qué cree usted que hay detrás de toda esta prensa que está manipulando estos medios de comunicación, que le dirigen a usted un ataque continuo y que incluso hemos visto esta mañana los diarios en España cómo decían que iba a instaurar un partido único y sin embargo todos estos periodistas están siendo testigos de que, como yo, de que aquí hay una democracia completamente limpia, observadores internacionales, centenares de ellos, después un ambiente de fiesta increíble. Yo misma estuve anoche, tengo que decir, andando sola por el San Salvador para corroborar como periodista que es cierto esos datos que matan el relato. Y quería preguntarle, ¿qué cree usted, Nayib Bukele, que hay detrás de todo esto? ¿Por qué no se fijan en esos datos? ¿Por qué el periodismo ha muerto? Es cierto. Bueno, ya ven. Claro, es que ellos, es difícil aceptar que te han lavado el cerebro y les haya doler cuando tú decís eso. En el fondo saben que es verdad, pero no pueden aceptarlo, porque significaría aceptar que su trabajo es engañar a la gente. Hay una razón que veo yo nada más. El Salvador no es un país grande, no es un país rico, no es un país con grandes recursos naturales. Tenemos un país hermoso, playas, pero no tenemos petróleo, no tenemos grandes minas de oro o de diamantes. Y entonces, ¿cuál pudiera ser el interés? Pero está claro que hay un ataque orquestado de muchos medios internacionales. Entonces, yo sinceramente creo que el problema de El Salvador es que ellos tenían un plan para todos nuestros países y les ha funcionado perfectamente en Ecuador, le funcionó perfectamente en Colombia, le funcionó perfectamente en muchos países. Y todos los países fueron cayendo. Mira la realidad de Chile. Chile para nosotros era el país de ensueño en Latinoamérica, era el país más desarrollado de toda Latinoamérica, el país que estaba a un paso del primer mundo. Y mira cómo va ahora, un país tan pulcro, precioso como Chile, cómo está cayendo. Y cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto. Meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, hay criminales, ya sé, quitemos las leyes contra los criminales, hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía, hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer se decide hacer al revés. Pero claro, tontos no son. Entonces ellos saben escribir motivaciones y argumentaciones por los cuales esas políticas que no tienen sentido común son buenas. Y se las lograron meter a la ONU, a la OEA, a las ONG, financian ONG, medios de comunicación, y empezó a funcionar y la gente empezó a aplaudir porque ni modo, o a aguantar, o a reclamar como tú y ser despedida por reclamar. Y entonces, de repente, viene el país que nadie da un centavo por él, el país más pequeño, el más peligroso, el más desahuciado de toda América, y de repente demuestra que se puede, que con las políticas contrarias a las que ellos aplican se puede resolver el tema más grave, el problema más grave que teníamos acá. Y luego, cuando crezcamos económicamente, cuando arreglemos la salud, cuando arreglemos la educación, cuando crezca el turismo, cuando crezca nuestra economía, entonces, ¿cómo le van a decir a sus pueblos? No, sigamos aplicando estas recetas sin sentido común, porque aquel país que nadie daba un peso por él, que aplicó las recetas que nosotros no aplicamos, que nos dijo que estábamos equivocados y tenía la razón, también está equivocado. Entonces el problema de El Salvador no es el país en sí, el problema de El Salvador es el poder del ejemplo. Si un país sin recursos, un país tan pobre, un país tan pequeño, un país tan, no para mí, pero para ellos, tan insignificante, puede demostrarles que las cosas se pueden hacer si hay voluntad y sentido común, y si se rechazan todas estas ideologías que no tienen ningún sentido, entonces se les cae su narrativa y ellos viven de la narrativa. ¿Cómo pueden soportar esto? Es decir, en el fondo
debe de doler mucho y deben de trabajar para destruirlo, porque permitir que El Salvador salga adelante es una bofetada a sus ideologías y es una bofetada a todo lo que ellos tratan de hacerle creer a sus poblaciones, y que sus poblaciones ahorita mismo en España están sufriendo por culpa de la aplicación de esas ideologías.